Buenos días, familia ICP, que el Señor los bendiga. Hoy iniciamos nuestra nueva serie Filipenses, ¿no? Esta serie de Filipenses espero en mi corazón que traiga mucha bendición a cada uno de ustedes, que sea de ayuda, que deje grandes herramientas para que ustedes puedan aplicar en su vida. Y bueno, empezamos hoy, queríamos grabar este inicio de serie para que podamos seguir la hilación, ¿no? Entonces, me gustaría que cada uno de ustedes pueda acompañarnos a leer esta carta de Filipenses a lo largo de este tiempo que vamos a estar estudiando. Así que hoy vamos a ver la introducción y parte del capítulo 1. Y bueno, quiero decirles que para hablar un poco del contexto y la fecha de el año en que se escribió esta carta, se calcula más o menos que a 60 o 62 después de Cristo, Pablo escribe esta carta, él estando en prisión. Filipos es una ciudad donde Pablo en su visita fundó una iglesia dejando a líderes ya para continuar con la iglesia. Y esta es una carta que él se dirige con mucho amor y con mucho cariño. No le llama la atención como en otras cartas, pero llega a su corazón un sentimiento de amor y les escribe con toda paternidad espiritual. Entonces él quiere animar a esta iglesia, animar a los nuevos, a los antiguos, a los líderes, a los hermanos que ya están trabajando en el ministerio, los que están empezando. Así que Pablo comienza a mostrar su cariño y su amor con él. Y en esta introducción vamos a ver entonces el encabezado. Hoy vamos a leer el capítulo 1, los versículos del 1 al 11. Así que le pido por favor ahí en casa que usted nos siga a través de la lectura bíblica, sea en su celular o en su Biblia de papel, y yo voy a leerlo ahora para que usted pueda continuar. Así que iniciemos esta gran aventura de estudio, de conocimiento de la carta de Pablo a la iglesia de Filipos, más conocido como los Filipenses. Esta es una carta carcelaria, una carta donde Pablo le escribe con mucho amor a esta iglesia, como les dije hace un rato. Así que voy a dar lectura, ustedes me siguen ahí en casa con sus Biblias, ¿no? Entonces, dice así, de esta manera: Pablo, saludos de Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos, que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los líderes de la iglesia y los diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Versículo 3 dice: cada vez que pienso en ustedes, le doy gracia a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Está bien que sienta estas cosas por ustedes, porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día de que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de salvación, es decir, el carácter justo que Cristo produce en cada vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. ¡Qué bonito! Ya Pablo se está identificando con esta iglesia de una manera especial.
no le está amonestando, sino los está animando, ¿no? Entonces vamos a ver primeramente el punto número 1. Él se identifica, Pablo se identifica con los filipenses a través de su identidad como siervo de Cristo. Y lo primero que él usa, este término en el versículo 1, dice: saludos de Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Esta palabra esclavos hay que tomar la atención porque es una palabra muy importante. Hay 2 o 3 tipos de esclavos en el contexto que se está hablando en esta carta. Los esclavos que eran comprados, los esclavos que eran nacidos en casa del amo y los esclavos que estaban obligadamente a servir como unos animales, ¿no? Entonces, Pablo, cuando usa la palabra doulos, que es una palabra griega para referirse a esclavos, él está hablando de esos esclavos que nacen en casa del amo, y los esclavos que nacían en la casa del amo gozan como ciertos privilegios, pero no sirven por presión o por golpe o por maltratos, sino ellos sirven como gratitud, son como parte de la familia. Entonces obedecían con cariño, obedecían con sinceridad, no con hipocresías, ni con rivalidades, ni odio en su corazón por su amo, sino eran esclavos que obedecían voluntariamente. Y él se identifica juntamente con los hermanos de Filipos y les dice: saludos de Pablo y Timoteo, doulos, esclavos de Cristo Jesús. Entonces él primero se identifica con ellos como un siervo de Dios, no por obligación, sino un siervo que ha nacido en la casa de su amo, que es Cristo Jesús, y sirve en obediencia amorosa, en una buena y sana obediencia al Señor. Qué lindo es saber de que todos nosotros, como Pablo, somos esclavos de Cristo también. Somos siervos de Cristo Jesús. Y no es para avergonzarse. Pablo, en el contexto que está escribiendo, no sentía vergüenza de decir que es esclavo de Jesucristo, sino por el contrario, que era un esclavo con mucho gusto, por voluntad propia, nacido de nuevo en el poder, en la casa, bajo el poder, bajo el señorío de Cristo Jesús. Qué lindo es ver y escuchar que Pablo anima a esta iglesia a que ellos sigan siendo siervos también, sigan siendo esos doulos, amantes de su amo, de su Señor y Salvador, Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso! Acá Pablo nos ayuda tanto a los filipenses como para aplicar en nuestras vidas que realmente ser un esclavo de Cristo no es para avergonzarse. Así que cuando te dicen aleluya, ahí va el gloria a Dios, ahí va el hermano, ahí va el futuro pastor y ahí va el que lleva las ofrendas, no te sientas ofendido, sino por el contrario, gente que no conoce quién eres tú en Cristo Jesús te está burlando o llamándote sarcásticamente, pero tú como esclavo de Cristo Jesús, sabiendo que es un honor ser un siervo de Dios, lleva esos insultos y esas afrentas con alegría. Así que en la parte segunda de nuestro punto número 1, que es identificar, Pablo se identifica con ellos. En el punto número 2, 1b, vamos a ver, dice: yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos que pertenecen a Cristo. Y aquí está esa otra palabra que vamos a subrayar: pertenece a Cristo. El pueblo que pertenece a Cristo, el pueblo que ha nacido en casa del amo, que obedece por voluntad propia, por amor y una buena relación con su Señor, y en este caso el pueblo de Cristo Jesús. Pablo primero se identifica y ahora les llama a ellos también como pueblo de Dios a identificarse con el Señor. Mi pregunta será en esta mañana en el punto número 1: ¿te has identificado con Cristo? ¿Te identificas con Cristo? ¿Sientes vergüenza de identificarte con Él? Recuerda que no estás solo. Recuerda que hay otros también como tú, otros esclavos de Cristo, otros siervos de Cristo Jesús, que día a día están luchando y caminando, predicando, glorificando y testificando del Señor. Así que te animo a que si en algún momento te has sentido como medio extraño, debes sentirte
parte de ese gran cuerpo de Cristo, llenos de siervos, nacidos en casa del Padre. ¡Qué maravilloso! ¿Verdad? Qué lindo es saber que Pablo, siendo un hombre que pudo haberse presentado con un gran título, yo Pablo, apóstol. Hoy escuchamos en algunas denominaciones que hombres de eminencia, decimos, ¿no? Apóstoles, grandes líderes que viven en mansiones y que no se puede conversar con ellos. Aquí podemos ver a un apóstol verdadero de Cristo Jesús, un apóstol que era tan sencillo, tan humilde, tan simple, y que sufría muchísima persecución, agravios, y todas estas cosas él las padecía con alegría, porque no padecía por gusto, sino padecía por el nombre de su Señor, Cristo Jesús. ¿Qué tal honra de Pablo al identificarse como un siervo simple, como un hombre sencillo, como un siervo de Dios? ¡Qué maravilla! Me hace recordar las escrituras que dice en la palabra del Señor: el que se humilla será exaltado. ¡Qué lindo ser humillados y mantener ese perfil bajo! Que no se nos crezca el orgullo de que porque somos de alguna iglesia, de algún ministerio, porque tenemos algún cargo en la iglesia, ya somos más importantes que los demás. Por el contrario, a más cargo, a más conocimiento, a más presencia, a más respaldo de Dios, es cuanto más humildes tenemos que estar. Aquí Pablo nos da una ubicaína, nos pone en vereda y nos dice que aun cuando él es un apóstol, un gran hombre de Dios, él se siente simplemente un esclavo de Cristo. Tú y yo no le llegamos ni a las zapatillas de Pablo, así que debemos que sentirnos también esclavos de Cristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a continuar entonces en el punto número 2. Vamos a ver los versículos de 3 al 6. Estamos en el capítulo 1 de la carta a los Filipenses, y donde Pablo, acá en el segundo punto le he puesto agradecimiento. Pablo encuentra agradecimiento en ellos para que ellos puedan sentir que Él los ama de verdad, que no le interesa solamente su aporte, su ayuda, sus diezmos, sus ofrendas, sus colaboraciones, sus regalías. No, Pablo los ama con un amor entrañable y elogia esa generosidad, ese desprendimiento que esta iglesia y los hermanos de Filipos tenían hacia él. Así que Pablo valora a ellos. Pablo también agradece a Dios por sus vidas. Qué lindo es cuando tu pastor te dice: estoy orando por ti. Qué lindo es cuando escuchas que alguien te diga: estoy orando por ti. Qué chévere es escuchar que alguien te diga que está orando, que estás en sus oraciones, te sientes amado. Y qué lindo cuando encuentras en las promesas del Padre. Hay más de 3,000 promesas en la Biblia para cada uno de nosotros. Y qué lindo cuando tú encuentras una promesa en las Escrituras que te llega al corazón y te hace sentir que Dios nunca te ha abandonado, a pesar de tu comportamiento, que no necesariamente tiene que ser el perfecto, pero Dios te ama y nunca te abandona. Entonces, él resalta definitivamente en el versículo 3, dice: cada vez que pienso en ustedes, le doy gracia a mi Dios. Él agradecía. Sí, Pablo se identifica con el agradecimiento aquí con los hermanos de Filipos. Dice: le agradezco, le doy gracias a Dios por ustedes. Le doy gracias a Dios. Qué chévere es saber de que Pablo les muestra su amor honesto y sincero. Y es el amor que debemos tener los pastores hacia las ovejas. No por una cuestión monetaria, sino por una cuestión de amor fraternal, por ese amor que nosotros estamos llamados a tener entre cristianos, entre nosotros, y es el amor ágape, ¿verdad? El amor incondicional, que yo te amo a pesar de que me fallaste, a pesar de aquello, a pesar de esto. Y Pablo no tenía que reprochar nada, él simplemente les escribe y dice: cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Qué chévere, qué lindo es
esta palabra. Estoy seguro que estos hermanos que era la audiencia que escuchaba la lectura de esta carta, pues la carta se leía en presencia de la asamblea de la iglesia, y cómo se sentían esos hermanos. Los que dieron se sentían agradecidos y los que no dieron estaban animados a seguir colaborando en la obra misionera, en la obra de la iglesia. Así que animo a todos ustedes que sigan colaborando en su iglesia local. Si eres de nuestra iglesia, ya sabes que tienes que colaborar, tienes que hacer tus responsabilidades, tu generosidad. Y si eres de otra iglesia y estás escuchando este mensaje, también tienes que ponerte el hombro y ser generoso con la obra que se está haciendo en ese lugar. Muy bien, y en el versículo 5 dice, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora. Cuando Pablo está a subrayar esta palabra colaboraron, está usando la palabra koinonía, que en el griego significa compañerismo, ¿verdad? Y esa koinonía que hay en nuestras iglesias no las debemos de perder. Y él está diciendo que ese compañerismo, él se siente uno con ellos poniendo el hombro, les está animando. Es ese compañerismo, esa koinonía, ustedes lo han compartido conmigo. El versículo 4 dice, siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría porque han colaborado, porque han tenido compañerismo. Entonces sería la palabra traducida del griego al español, conmigo en dar a conocer las buenas noticias acerca de Cristo desde el momento en que escucharon por primera vez hasta ahora. Miren, esto me interesa mucho. Hoy en nuestras iglesias tenemos gente que está 20, 10, 15 años, pero no tiene un solo discípulo. Pablo está elogiando el esfuerzo que hacía esta iglesia, de que en el primer momento que entendieron de la salvación de Cristo Jesús, comenzaron a compartir, aún con esa poca información, ya a compartir de su fe a otros. No es necesario, hermanos, que la predicación evangelística de compartir la fe, de compartir el evangelio, tiene que hacerlo solamente el pastor y los líderes. No, todos estamos llamados a cumplir la gran comisión que Jesús le delega a sus apóstoles, a sus discípulos, y por lo tanto eso es es un imperativo, es una ordenanza, un sacramento que Dios nos da a la iglesia. Así que la iglesia debe predicar, no solamente los pastores. La predicación, por ejemplo, que estoy haciendo, esta exposición, es una exposición para la congregación, para edificación, pero ustedes también pueden compartir de su fe y testimonio, así sea pequeño, así no conozcas mucho, ya puedes compartir del Señor, porque eso te obligará necesariamente a querer aprender más, a capacitarte más para compartir más maravillas, más cosas lindas de la palabra de Dios, ser una fuente de bendición para otros que no conocen nada. Así que Pablo les habla y le da gracias a Dios por ellos, ¿verdad? Él se identifica con ellos en agradecimiento y también les dice que ustedes son unos buenos colaboradores. Tenemos una koinonía maravillosa entre nosotros. Vamos a pasar al punto 3 y Pablo también se identifica en animarlos a ellos, ¿verdad? Los anima y dice en el versículo 6, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada, hasta el día en que Cristo Jesús vuelva. Entonces, Él les anima a ellos y les dice, no es necesario que se sientan que están fallando y se desanimen. No es necesario que solamente algunos hermanos se sientan bendecidos. Aquellos que estaban inmaduros todavía, aquellos que ya tenían más tiempo, menos tiempo, a todos les cae esto, le dice, tranquilos, tengan confianza, que el que comenzó en ustedes la buena obra, no ha terminado de chambear, no ha terminado de trabajar, déjenle trabajar. Estoy seguro
de que Él va a terminar la buena obra que ha comenzado en ustedes. El Señor Jesús ha iniciado una obra maravillosa y Él les anima y le dice: no se desanimen. Si alguno no está todavía en la medida de predicar como yo, como los líderes que están en la iglesia, tranquilos. El Señor está con ustedes y Él está trabajando mientras ustedes no se dan cuenta. Déjenle trabajar al Señor. Deja que el Señor moldee tu carácter. Déjale al Señor trabajar en tu vida. Y la manera más maravillosa de dejar que Dios trabaje en nuestras vidas es a través de dándole espacio al Señor, practicando una buena espiritualidad, teniendo espacios para orar donde uno entra en la presencia del Señor de manera personal, espacios para leer y meditar en la palabra, ejercicios espirituales, practicando, haciendo estas prácticas, que nuestros ejercicios espirituales, el Señor tiene espacio para seguir puliendo tu corazón, seguir moldeando tu vida, tu carácter, tu ánimo, y el Señor es trome en hacer las cosas. En el versículo 7b dice lo siguiente: han participado conmigo del favor especial de Dios tanto en mi prisión como al defender y confiar la verdad de la buena noticia. Entonces, es interesante ver de que Pablo les anima a ellos de que sigan siendo esos hombres y mujeres desprendidos, generosos, porque él aprecia que han colaborado con él en sus momentos de necesidad. Han enviado ofrendas especiales, han enviado con un nombre de la iglesia a ayudarlo, a fortalecerlo. Qué maravilloso es saber de que aquí en la iglesia de Filipos hay muchas cosas que se asimilan a nuestra iglesia, pero que podemos perder de vista rápidamente. Así que, hermanos, animados con esto. Finalmente, en el punto 4, dice Pablo también les anima, se identifica con ellos en la oración y les dice en el versículo 9: le pido a Dios, en oración Pablo, que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. En realidad la palabra aquí, la palabra griega para el español es discernimiento. Entonces, que no se dejen sorprender, que sigan discerniendo en su vida lo que es bueno, lo que edifica y lo que no deben hacer. Qué maravilloso Pablo identificándose con la iglesia, con ellos, desde su prisión animándolos allí. Pablo a sus hermanos y hijos espirituales de la iglesia de Filipos. Y quiero recalcar entonces los 4 puntos que tenemos. El primer punto es: Pablo se identifica con ellos. Luego de identificar, Pablo se identifica con ellos en agradecimiento. Luego Pablo los anima y finalmente Pablo ora con ellos, ora por ellos y les anima a perseverar. Les anima a ser gente maravillosa. ¿Cuál es el objetivo de un pastor como Pablo de predicarle para finalizar nuestro sermón de hoy, nuestra exposición? Pablo les habla a una iglesia unida con koinonía, considerando que un cristiano que se aparta de su manada, una oveja que se aparta de su manada, es presa fácil del enemigo. Vemos en los canales de Discovery Channel o Animal Planet que los depredadores, las fieras, devoran a los animales solitarios, enfermos, débiles, a los que se alejan de la manada. La vida cristiana está diseñada para vivir en comunidad. ¿Cómo te parece? Cuando Pablo usa la palabra koinonía, compañerismo, comunidad, no te alejes de tu iglesia, no te resientas por algo. Ve con tu pastor y habla y dile: tengo estos problemas. Pablo en el versículo 1 habla de los ancianos, de los obispos y los diáconos, que tenían funciones diferentes, pero que eran líderes de la iglesia. Los ancianos tenían cargos pastorales, los obispos cargos de supervisión, y también los diáconos, que eran los colaboradores de los líderes. Entonces, habla él de una organización unida, amada,
que se estiman, que se quieren, y Él les anima, les resalta mucho lo que siente por ellos y lo contento que está de que ellos permanecen así. Anímate, no te apartes de la manada. Mira todo esto, lo que está pasando aquí. Pablo elogia la colaboración de estos hombres maravillosos. Sigamos como iglesia perseverando. Vamos a encontrar muchas más herramientas en este estudio, en esta serie de la carta a los Filipenses, así que te animo a que te conectes al siguiente domingo, que vengas a nuestra congregación si eres parte de ICP y ya no te acostumbres a los servicios virtuales cuando puedes venir, pero cuando hay lluvias y cosas así, nosotros siempre vamos a estar haciendo servicios virtuales. Así que el Señor los bendiga. Es mi deseo que cada uno de ustedes pueda seguir creciendo y se siga fortaleciendo y se anime cada vez más a servir a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga, iglesia. Nos vemos el siguiente domingo.